Le doy la gloria al Señor y las gracias a todos los que se han tomado un tiempito para venir a buscar del Señor y una palabra del Señor. Vamos a empezar con una oración, ¿sí? Le pido que inclinen sus rostros y le decimos gracias, Señor, por este tiempo, por este día, gracias por las dificultades, porque en cada dificultad, Señor, salimos siempre en victoria, Señor. Sabemos que si no hay lucha, no hay victoria, que si no hay cruz, no hay resurrección, Señor. En el poderoso nombre de Jesús, te damos la gloria a ti por esta noche, Señor. Declaramos una noche de victoria en donde hemos venido a alabarte y a honrarte, Señor. En el poderoso nombre de Jesús, te pido que tu Espíritu Santo sea el que hoy se manifieste a través de estos equipos, Señor, a través de esta palabra, Señor. En el poderoso nombre de Jesús, venimos a alabarte y honrarte. En el nombre de Jesús, amén. Les voy a pedir que vayan al libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 12. Esta es una palabra que ha sucedido en un momento difícil de mi vida. Se acercaba la fecha y bueno, empecé a buscar palabra y yo mientras buscan la palabra, le quería decir que siempre, cada vez que yo venga a predicar, siempre que agarro el micrófono, siempre los aliento a que estudien y a que estén en ejercicio con la palabra, porque el Señor en cada situación, por lo menos en lo personal, siempre me está hablando con algún versículo. Lo más probable es que cada vez que vaya contando mi testimonio le esté diciendo que el Señor me dijo, el Señor siempre me inquieta con algún versículo en algún momento que transcurre de mi vida. Dice la palabra del Señor en Éxodo 20, 12. Vamos a buscar. Acá lo busqué yo. Éxodo 20, 12 dice así: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra de Jehová tu Dios te da. Dice que tenemos que honrar. Primeramente le quiero decir qué es lo que significa una honra. Honrar es reconocer, alabar, glorificar y tener respeto por la persona que uno está honrando. En este pasaje es uno de los mandamientos, nos pide que honremos a nuestros padres. Cuando estamos aquí tenemos también un Padre espiritual, aparte de nuestro Padre celestial que está en los cielos. Pero el Señor nos manda a que honremos a nuestros padres y a nuestras madres. Estudiando un poco también, veo que en Deuteronomio 5:16 dice: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado. No como que te manda, te ha mandado ya en tiempo pasado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Es decir, de todos los mandamientos, que son órdenes, tenemos en donde nos manda a honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Y viene con una promesa. En Efesios dice, es el primer mandamiento con promesa. Cuando me pongo a estudiar esta palabra, me preguntaba yo, ¿por qué este mandamiento viene con una promesa? Que no solo en Éxodo dice que nos prolonga los días en la tierra, sino que en Deuteronomio lo reitera y, diríamos así, apuesta más, nos promete más. Dice, para que nos vaya bien en la tierra que Jehová nos va a dar. Digo, bueno, ahora sí. Digo, me preguntaba por qué. ¿Por qué
tiene que prometer algo. Y me puse a pensar, a reflexionar y a orar sobre todas las cosas, porque es algo difícil. Es decir, pero honrar a tu mamá, a tu papá, ¿te es difícil? Sí, porque por lo menos en mi caso fue muy difícil. Yo vengo de un matrimonio que se ha divorciado, mis padres se han separado, en el cual uno de los tantos motivos de los cuales por las causas que se han separado, mi papá golpeaba a mi mamá. Tenía una doble vida y cuando estaba en casa no había otra cosa que mis padres que se pelearan. Yo pude ver cómo mi papá golpeaba a mi mamá. Yo tenía 11, 12 años, en los cuales también la separación, el divorcio de ellos fue muy violento, en donde había persecuciones, maltratos, golpes. Entonces se me iba a hacer muy difícil honrar a mi padre, más cuando mi padre se ausentó de nosotros, así que yo prácticamente en todo lo que es la adolescencia he vivido sin mi papá. Sabiendo dónde vivía y demás, él nunca se hizo presente desde los 12 años hasta los 21 que yo vuelvo a la casa a verlo. En donde en ese tiempo que yo no veo a mi papá, mi mamá no tuvo mejor idea o mejor plan que hablar mal de mi papá. Entonces yo me he criado con una figura de un padre de lo peor. Entonces, y no solo eso, sino que uno como hijo siempre pone expectativas sobre los padres. Yo lo he hecho, donde veía que otros papás iban a buscar a los chicos a la escuela, en donde yo iba y venía solo al colegio, en donde muchos papás acompañaban a los chicos al colegio, a las excursiones, en donde yo a veces contrataba las excursiones solo, mi mamá me daba la plata y me decía, bueno, andá y decilo. En las reuniones de padres nunca figuraba mi mamá ni mi papá, nunca. Entonces yo veía que mi papá estaban ausentes, mi mamá se preocupó mucho por trabajar, darme lo mejor. Cuando ahora de grande y de padre me doy cuenta que lo mejor es darle amor a los hijos, estar presente, pero en ese momento mi mamá se esforzaba por trabajar y por darnos lo que más podía, obviamente que es lo material. En donde en un momento, bueno, yo ya vengo al Señor y a mi papá, después de que yo vuelvo a verlo a él y demás, yo vuelvo a verlo a mi papá a los 21 años, ya con una vida hecha, mi papá un hombre de la noche, siempre en lugares nocturnos, gastando toda plata que tenía la gastaba. Pero como yo no estaba en el Señor, no me preocupaba, decir, ignoraba la vida de mi padre y le daba para adelante. En el 2013 mi papá sufre un ACV, en el cual queda con medio cuerpo paralizado, en donde mis hermanas se enojan con mi padre, no se hacen cargo de mi papá, solo por un tiempo al principio y después hacen como abandono de persona, en donde yo me empiezo a preocupar por la medicación y demás, hasta que me voy a vivir a la casa de él. Yo vivía atrás de la casa de él, en donde, bueno, un hombre mayor que siempre vivió solo, lleno de mañas y ahora discapacitado. Entonces, sinceramente la pasé mal, es decir, donde me hacía renegar peor que mis hijos. Y un día de las tantas renegadas, me hacía renegar con el tema de las pastillas, me hacía renegar con el tema de la hidratación, porque tomaba poco líquido, eso le afectaba a todo el sistema del cuerpo. El Señor viene y me dice, honra a tu padre. No me puedo olvidar del día que yo estaba en el patio ahí, ese patio que unía mi casa con la de él.
yo enojado porque mi papá me estaba haciendo renegar y él no le importaba lo que me decía, porque también causa de la ACV por ahí tenía y se perdía. Y yo me acuerdo que me arrodillo y golpeaba el piso y llorando le decía al Señor, vos me mandás a honrar a mi padre. El Señor decía, honra a tu padre, honra a tu padre. Nosotros, después de ver todo lo malo se complicaba, pero yo entendía que el Señor me decía, honra a tu padre. En ese tiempo me operan de la vesícula, me opero, vuelvo y mi papá tiene una recaída. A todo esto con mi esposa salimos corriendo, lo llevamos, se le habían inflamado los pies, no le entraban los zapatos, lo llevan al Carrasco, del Carrasco lo llevan a Leca y ya me decían que mi papá no pasaba de calmantes. A todo esto yo siempre corriendo, mi esposo trabajando por un lado, yo corriendo con mi papá, pero con mi papá solo. Lo llevan y lo internan en el Sanatorio Plaza, en una sala, en una habitación común, en donde había que cuidarlo. Para todo esto yo estaba con todos los puntos, y bueno, me interné junto con mi papá. Y a todo esto, cuando yo me iba a mi casa a dormir, mi esposa salía a trabajar, iba, lo cuidaba, y así nos turnábamos con mi esposa, los dos solos. Un día enojado por la carga que tenía de estar cuidando a mi papá, solos, lidiando con las heridas que no se me infectaran, iba subiendo las escaleras y le digo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué mis hermanas no me dan bolilla? Digo, yo les hablo y me ignoran, les hablo y me ignoran. Estoy diciendo que el padre se está muriendo, que está internado, que tiene como un principio de neumonía y no me dicen nada. Y el Señor, todavía me acuerdo como me dijo, es tu oportunidad para honrar a tu papá. Y así fue, 17 días internados estuvimos con mi papá, alternando con mi esposa y alguna que otra vez con alguna de mi cuñada a la que le pagábamos para que nosotros pudiéramos ir a dormir a casa. La cosa que después de 17 días y de andar de aquí para allá, le dan el alta y vuelve a la casa, en donde ese principio de neumonía se había transformado en un cáncer de pulmón, en donde uno de los pulmones ya no lo tenía, él fumaba muchísimo. Y empiezo a orar, le digo, Señor, él practicaba cosas que no tenía que practicar, hacía cosas que no tenía que hacer, pero déjame que sea salvo. Y yo le hablaba a mi papá y mi papá, sí, y entraba la palabra por un lado, salía por el otro. Yo le digo, Señor, digo, te pido por favor, digo, que por lo menos mi papá, digo, que me deje hacer eso. Y el Señor me dijo, no, la palabra no va a entrar por tu papá, a tu papá por vos. En donde fueron dos de mis cuñadas que sí son cristianas, ellas lo fueron a cuidar por muchos días, en donde en varias oportunidades le hicieron la oración de fe, y mi papá empezó a prestarme un poquito más de atención en las cosas del Señor. Él igualmente me alentaba para que siguiera estudiando, para que no dejara de ir a la iglesia, no dejara de congregarme, hasta que empiezo a orar por él, por sanidad, porque uno ve muchos milagros en muchas personas, uno ora, las personas se sanan, y empecé a orar por sanidad por mi papá, que podía ser un milagro. Y en cada madrugada que me despertaba yo acostado, porque era en invierno, estaba orando y solo venía la palabra de Isaías, cuando va el rey Ezequías y me decía en el medio de la oración, ordena tu casa porque morirá y no vivirá. Yo le digo, ¿por qué, Señor? Digo, no. En un momento digo, no, Señor, yo no acepto esta respuesta. Que yo quiero que mi papá se salve. Yo lo quiero llevar a la iglesia. Y el versículo seguía dando vuelta en la cabeza. ¿Por qué morirá
y no vivirá. ¿Qué hacemos cuando la voluntad del Señor es diferente a la nuestra? Muchas veces nos enojamos y nos volvemos, pero empecé a pulsear con el Señor y seguía orando, y el Señor me dijo que iba a morir, y se va a morir. Entonces sigo con mis actividades. Mi esposa ya la cuidábamos, ya no, a todo este tiempo ya me había mudado a la casa de mi papá, donde estoy viviendo actualmente. Él empieza con un cuadro más grave, en donde se empezaba a agitar. Entonces ya había que hacerle PAF, había que hacerle nebulizaciones más seguido. Teníamos una cuñada, la cual lo cuidaba en los momentos que nosotros trabajábamos, y cuando volvíamos, mi esposa y yo lo cuidábamos a mi papá. Y en una oportunidad, leyendo, me viene la palabra que está en Malaquías 4:6, que yo en ese momento estuve muy solo, no había contención. Yo me congregaba en otro anexo, no había contención de los hermanos del anexo. En ese momento uno se desaparece, una congregación un poquito más grande, pero en esto sí que tiene bueno Sorrento, en que por ahí desaparecemos y siempre hay algún mensajito. Y en esa congregación me desaparecí 2 meses de racimo, me desaparecí de congregarme allá, y en la angustia el Señor me da la palabra en Malaquías, que dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga, dice el Señor, y hiera la tierra con maldición. Yo pensando que bueno, en algún momento alguien se iba a acordar de mí. Es más, me cruzo, cuando vuelvo a la iglesia, me cruzo con el líder del racimo, y él me dice: loco, yo te veo ahora, ¿cómo estás? Dice: ¿cuándo va a venir el racimo? Y yo, pensando que la palabra era para mi padre, sustituto espiritual, que también es el líder del racimo, y le suelto Malaquías. Él, digo, al fin, digo, se cumplió la palabra. Él hará volver el corazón del padre al hijo y del hijo al padre. Digo, era hora de que te acordaras de mí. Me dice: pero bueno, vos viste cómo soy yo. Bien, pero la palabra no era dirigida hacia ese lugar. Un día viernes llego a mi casa, mi papá en su habitación me llama y me dice: tenemos que hablar un poco. Bueno, dale, le digo, dale. Y empezamos a compartir del Señor. Él me cuenta que en su infancia había sido monaguillo, así que algo de la palabra conocía. Pero bueno, desde que fue monaguillo a los 65 años que él tenía, había pasado muchas cosas en el medio. Y empezamos a hablar de los profetas, y me decía que los profetas tenían que pasar largos y profundos procesos, me decía él. Él me predicaba a mí. Dice: pero después es donde viene la bendición. Seguíamos hablando, y en un momento me dice: yo tengo algo que hablar con vos. Digo: sí. Me dice: ¿te acordás la discusión que tuvimos cuando vos eras chico? Y al instante, y hablo y digo que para mí fue el Señor, me lleva a mis 12 años, en donde mi mamá y mi papá estaban discutiendo, en donde yo me pongo en el medio de los dos para defender a mi mamá. Y 12 años yo, mi papá unos 30 y chirola habrá tenido. Yo flaquito, es decir, si ahora soy peso lástima, antes era más lástima todavía. Y me pongo en el medio, le empujo a mi papá y le dije que era un mal nacido, pero en un lenguaje de mal educado. Mi papá durante
30 años se quedó con ese dolor. Dice, yo tengo mucha tristeza por eso. Y es ahí cuando me viene el versículo de Malaquías que dice que hará volver el corazón del padre al hijo y del hijo al padre. Es ahí cuando mi papá se puso a cuenta conmigo con esa angustia. Yo hacía meses que estaba viviendo ahí. Hacía 15 años que no habíamos vuelto a ver. Cuando entiendo que la palabra era para ese momento, sabía que mi papá se iba. Entendí que se estaba poniendo a cuenta conmigo, que durante 30 años aguantó esa angustia por una inconsciencia, una tontería de chico, por decirlo de alguna manera. No me quiero justificar, pero que fue así. Y nos pudimos perdonar. Yo le dije a mi papá con mucha vergüenza por lo que había hecho. Mucha carga tenía cuando mi papá me lo hace recordar. Y le pedí perdón a mi papá. Fue un momento muy difícil porque nunca nos habíamos abrazado, a pesar de que se habla mucho del amor, se habla mucho del abrazo, pero no se podía borrar, me costó mucho borrar todo lo que yo pasé en el medio. Así, esa angustia por una inconsciencia, una tontería de chico, por decirlo de alguna manera. No me quiero justificar, pero que fue así. Y nos pudimos perdonar. Yo le dije a mi papá con mucha vergüenza por lo que había hecho. Mucha carga tenía cuando mi papá me lo hace recordar. Y le pedí perdón a mi papá. Fue un momento muy difícil porque nunca nos habíamos abrazado, a pesar de que se habla mucho del amor, se habla mucho del abrazo, pero no se podía borrar, me costó mucho borrar todo lo que yo pasé en el medio. Así mismo igualmente lo abracé a mi papá. Mi papá, yo creo que fueron los últimos momentos de lucidez en donde se larga a llorar y yo me entro a desesperar. Ese momento fueron pequeños segundos en donde de sentir el rompimiento de esa estructura que tenía con mi papá, a desesperarme porque se había empezado a agitar, porque se había emocionado, ¿no? Después de 30 años estar angustiado por eso. Entonces entendí que mi papá se iba, que la palabra de Malaquías se estaba cumpliendo. Fue así que ese viernes a la noche hubo mucha complicación. Cuando dormía se ahogaba mucho. El sábado a la tarde le pido a mi hermana más chica, que se había quedado con las documentaciones de mi papá, porque ella ahí ya había empezado a moverse por el tema de trámites de Compami. Llega a mi casa a dejarme las credenciales porque le digo, mira, la verdad está muy mal. Entonces me dice, no, está re mal. Dice, llamemos a la ambulancia para que lo vengan a estabilizar. Ya mi papá estaba continuamente agitado. Llega a la ambulancia, ya con los tubos, todo. No había forma de estabilizarlo y se lo llevan. A pesar de ya de 1 año y medio, todavía lo veo saliendo por el pasillo arriba de la camilla y viéndolo. Era un momento que yo tuve con el Señor, le dije, ya no vuelve más. Yo ya lo veía que mi papá no volvía más. Y así fue. Ese fue el último momento que lo vi despierto. Fue sábado a la noche, lo internan. Durante la mañana del domingo aparece mi otra hermana, la que me sigue. Aparecen mis tíos, mis primos.
y Él se despidió de cada uno de ellos. Yo sinceramente no sé si se llegó a enterar del mal que tenía adentro. Sí sé que estaba todo tomado, porque ya cuando lo duermen el domingo al mediodía ya no iba de cuerpo, así que ya le había tomado todo el sistema digestivo y demás. Cuando ya días antes, cuando el Señor seguía confirmando la palabra de que mi papá iba a morir, simplemente le pedí al Señor que mi papá no sufriera, que yo le perdonaba todo lo que él había hecho en la vida, que esos 10 años que había desaparecido, en el cual él siempre se justificaba con una enfermedad que él decía que tenía fobia, que no se podía mover a muchas cuadras de la casa, pero simplemente le pedí al Señor de que mi papá no sufriera. Y el Señor es fiel, porque después de que se despidió de mis primas, de mis primos, de mis hermanas también, de que arregló los asuntos con mis hermanas también, a mi papá lo durmieron el domingo al mediodía. Y la madrugada del lunes él falleció. El Señor es bueno en misericordia, porque dice que si honramos a nuestro Padre nos alarga los días y nos irá bien. Y es grande también en consolación, porque cuando suena el teléfono a las 3 de la mañana, mi hermana llorando a mares me decía: se murió, se murió, se murió. Digo, bueno, y ahora voy para allá. Corto y la miro a mi esposa y le digo, ya está. Yo tuve paz. Veía en el velatorio como mi tía, que es la hermana de él, mi hermana, llorando desconsoladamente, mis primos, yo mirando y no entendiendo nada de por qué lloraban. Será porque yo hoy estoy con el Señor y ellos no lo tienen, el Señor. Yo veía el rostro de mi papá y confío en que se fue con el Señor, porque la cara, el rostro era de paz. Yo lo vi como que dormía él. Por eso no esperemos hasta el último momento. Como decía la hermana, no esperemos hasta el último momento de hablarlo a nuestros hijos. Yo creo que si le erramos a nuestros hijos, a nuestros nietos, la segunda oportunidad. Siempre le digo a mi esposa, ahora con nietos, digo la segunda oportunidad que tenemos. No esperemos a último momento para hablarle al Señor a nuestros padres cuando ellos no están en el Señor. Y por sobre todas las cosas, no esperemos a último momento para honrar a nuestros padres cuando ya está en la dificultad. Yo sé que es el único mandamiento de todos que viene con promesa. Dice, el Señor promete, dice que serán prolongados nuestros días y para que todo nos vaya bien. No dependamos de la promesa del Señor. Obedezcamos al Señor. Jesús, cuando vino, dijo: amarás a Dios con toda tu fuerza, tu mente, tu corazón. Y el segundo gran mandamiento: amarás a tu prójimo. Nuestros padres, nuestras madres, nuestros hermanos son nuestros prójimos. Yo los aliento que no solo estemos practicando con nuestros padres naturales. Hoy tenemos varios padres también que nos pone el Señor, como decía el siervo. Hoy tenemos un líder que es nuestro padre, nuestra guía, y tenemos a nuestro pastor, que si tenemos expectativa en nuestro pastor, que no lo critiquemos, así como hemos criticado a nuestros padres en muchas cosas porque no han cumplido con las expectativas que hemos puesto nosotros.
En Marcos y en Mateo veía que decía que si hablamos mal, dice, el que maldiga a su padre muera irremisiblemente, dice que es imperdonable. No esperemos a eso. Es decir, si vemos mal en algo en nuestro pastor, algo en nuestros padres, no los critiquemos, ayudémoslo, corrijámoslo. Nosotros ahora, es decir, siempre yo tantas veces he terminado un psicólogo, y yo le decía al psiquiatra, le digo, mis padres, y no estaban en el Señor, digo, siempre son mi modelo. Dice, pero si recién terminaste de criticar a tu papá. Sí, le digo, porque lo que yo veo mal en mis padres, yo lo quiero dar vuelta en mis hijos. Y lo que veo bien lo voy a repetir. Pero yo hoy los aliento, hermanos, a que no esperemos a los últimos minutos de nuestros padres. Hoy tenemos a nuestro pastor, hoy tenemos a nuestros líderes, hoy tenemos a nuestros papás. Honrémoslos, es decir, para mí, como me dicen todos que soy el pastor, para mí que vengan es una honra y se lo agradezco. Que le mandemos de vez en cuando un versículo al pastor también es una honra. Que de vez en cuando le invitemos a comer es una honra. Está bueno también para el pastor. Y no hablo de mí, sino hablo del pastor Tito o cualquier otro líder. Invitarlo es honrar. Muchas veces vamos a comer y uno dice, bueno, sí, para que yo te ayudo. No, muchas veces el hermano, un amigo, no nos deja pagar porque nos quiere honrar. Eso también es una honra. Honremos sobre todas las cosas a nuestros padres, no por la promesa del Señor, porque nos manda que honremos a nuestros padres. No son perfectos, nosotros tampoco somos perfectos, tenemos un montón de errores y falencias, pero a pesar de eso, no miremos las falencias de nuestros padres. A pesar de todo, amémoslo y honrémoslo con nuestros actos, y que, como me pasa a mí en el barrio hoy, no sé si era un buenazo mi papá o no con los demás, pero donde voy yo, saben que soy el hijo de mi papá por el parecido, por la forma de hablar, que sea un orgullo, eso también es bueno, que en donde vayamos nosotros nos vean nuestros padres. Y vuelvo a lo mismo, a nuestro Padre natural, el espiritual y el celestial. Así que los aliento, hermanos, que Dios los bendiga.